Bienvenidos a todos nuestros oyentes del programa Capital Positivo, en donde el éxito de tu inversión está en detectar hacia dónde va el mundo. En la tarde de hoy, pues, trataremos un tema que está tomando fuerza en América Latina y es la implementación o el uso de las asociaciones públicas y privadas en las inversiones que tiene el sector público. En la tarde de hoy, pues, nos acompañan profesionales con mucha trayectoria en nuestro país, unos invitados muy especiales, sobre todo un invitado muy especial, pues tenemos a nuestro ministro de Obras Públicas, el ingeniero Héctor Pérez, así como la profesora Emily Madrid, que es profesora de Economía en la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. También tenemos a una representante, a la licenciada Jessica Ulloa, que viene en representación de la Secretaría Nacional de las Asociaciones Públicas Privadas en Panamá. Y de igual forma tenemos al abogado Axel Aguilar, pues que él es jefe en la Dirección de Contrataciones Públicas. Las asociaciones públicas y privadas, más que todo, buscan proveer al país en cuanto a calidad, en eficiencia de los servicios públicos, genera empleos y dinamiza, pues, la economía. De igual forma mejora la competitividad y logra una importante inyección de capital privada en los fondos públicos. Entonces, vamos a dar inicio, comenzando pues más que todo con la profesora, la economista Emily, a ver que nos hable un poco, diga más que todo, cuál es la importancia de esta implementación de las asociaciones públicas y privadas, y más que todo nos explique qué son las asociaciones públicas y privadas. Buenas tardes, Glenny, buenas tardes, público en general. La verdad, muy honrada de estar aquí en tu programa, compartiendo nuestros conocimientos y con nuestro excelente panel también. Empezamos por definir las asociaciones públicas privadas, por sus siglas en español, como una modalidad de implementación de proyectos de desarrollo en la que se involucra capital privado y el Estado se involucra también mediante una entidad que nos va a ayudar a compartir riesgos y estudios para lograr en este caso un mejor desarrollo e implementación de estos proyectos. Antes teníamos la idea de que estos tipos de proyectos o los desarrollaba el Estado o se desarrollaba de manera privada. De esta manera encontramos una alternativa híbrida en donde se involucran las dos partes. ¿Y qué beneficio puede traer al realizar ese tipo de contratos entre las asociaciones públicas privadas? ¿Qué beneficio nos puede traer al país? Podemos decir que estos proyectos están más que todos dirigidos a la matriz productiva de un país, que mejoren de manera directa o indirectamente el beneficio de toda la nación. También cabe recalcar que este tipo de proyecto surgió en el Reino Unido para inicios de la década de 1990, donde se buscaba mejorar infraestructuras dentro de los países. Entonces, este tipo de asociaciones se trasladó hacia Latinoamérica, en donde países ya como México, Chile, Colombia lo implementaron, y bueno, ya nuestro país también lo implementó a partir del 2019. Y bueno, ahora bien, como usted lo dice, en el 2019 se sancionó la ley 93, que más que todo se establece el régimen o la reglamentación que permite mejorar la ejecución de este tipo de proyectos. No sé si el abogado, el licenciado Aguilar, nos podría profundizar más de qué se trata esta ley o esta reglamentación que se fue implementada a partir del 2019. Sí, buenas tardes, licenciada, compañero Melita. Darte las gracias por la invitación en primer lugar. Y de veras que como esta es una disposición nueva, prácticamente, como ya lo citaste, la ley 93, que fue firmada el 19 de septiembre de 2019,
y luego su reglamento, la ley 804, ¿verdad?, que fue el 31 de diciembre de 2020. Y luego este año, 2023, también hay una nueva reglamentación en el decreto ejecutivo 119 que modifica el 840. Entonces, allí se da todo lo que tiene que ver con materia de la asociación pública privada. En el caso de la compañera que está dando la definición, justamente en el artículo 3 se establece qué es un contrato de asociación pública privada, que tiene que ver, como ya lo mencionó, una vinculación de la parte privada, ¿verdad?, en el capital privado para desarrollar la infraestructura pública. Allí se comparten riesgos y también con la finalidad, pues, de ofrecer o suministrar un servicio a la población, servicio público. Eso en base a lo que es la definición que ofrece la ley 193. Y pues dentro de otras cosas, así para hacer una sinopsis de lo que es la ley, ellos establecen el régimen de las APP, que está conformado en primera instancia por el ente rector. Lo vemos ahí en el artículo 10, se da todo lo que es las funciones del ente rector, que es la autoridad máxima, por decirlo algo, en lo que es el régimen de la APP. Luego en el artículo 12 se conforma lo que es la Secretaría Nacional de la APP, de la cual la compañera es parte, ¿verdad? Y en el artículo 16 se hace un comité consultivo también, que forma parte de lo que es el régimen de la APP en Panamá. Y lo demás en materia de contratación, de licitación, todo lo que tiene que ver con el proceso de selección de contratista y lo que es la adjudicación de un contrato, la ejecución propia del contrato está en esa misma ley. Así que todas las disposiciones están allí, como a veces vemos en la ley de clientes, pero en la 93 está todo lo que tiene que ver con la contratación. Cuando usted habla de ente rector, que es la máxima autoridad, usted habla, ¿nos puede explicar un poquito más a qué se refiere ente rector? Si es una persona o por quién está conformado el ente rector. Bueno, el ente rector, como les decía, está en el artículo 10, ¿verdad?, la ley 93, y dentro de ello se coloca como la máxima autoridad para lo que es la viabilidad de los proyectos. Y está conformado por 5 ministerios. Está el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Obras Públicas, de la cual tenemos un representante, ¿verdad? Y tenemos también la Contraloría, también forma parte de eso, como con derecho a voz, pero no voto. Así que ellos conforman, ¿verdad?, lo que es el ente rector. Y así es como se autoriza todo lo que tiene que ver con la aprobación de un contrato de APP. Gracias, abogado, por su explicación. La economista, la profesora Emily, nos hablaba pues de que hay experiencia en otros países, como lo es Perú, como lo es Colombia, Chile, que demuestra que un proyecto con una asociación pública-privada puede demorarse de 6 hasta un año, ¿no? Y dependiendo del sector que se va a aplicar este tipo de contratos, pues viene cierto tipo de complejidad. No sé, ministro, si nos puede decir qué tan cierto es que desde que se aprobó la ley en el 2019 son muy pocos los proyectos que actualmente se han estado realizando o se han realizado. Gracias, Cleni, y compañeros de la mesa panelista. Si bien es cierto, la ley es del año 2019, que crea el régimen de APP, ha tenido varios factores mediante el cual se hayan celebrado contratos de esta índole. Uno de ellos, el principal, ha sido la pandemia COVID-19, 2019. ¿Qué ocurre? Los primeros meses del 2020 obstaculiza que se realicen este tipo de procesos de licitaciones a nivel gubernamental. Y el otro factor que ha influenciado la realización de estos proyectos ha sido la reglamentación de la misma ley.
ya que la ley 93 no fue hasta el 2020 que se reglamenta, quedando así solamente el 2022 donde nuestro ministerio, al cual se dirige, se desarrollan dos proyectos a partir del 2022. Uno de ellos, que consta con su número de actos, es la rehabilitación, mejora, mantenimiento por estándares de desempeño de la carretera Panamericana Este, cuya inversión redunda entre 100 a 500 millones. Este tipo de proyectos, mediante esta ley 93 régimen APP, los valores para la realización de estos proyectos cumplen una serie de fases y en donde se dan una preclasificación de las empresas a las cuales van a participar. En estos momentos se encuentran en la fase de preclasificación ese proyecto, donde la inversión va a desarrollar la carretera panamericana desde las Garzas de Pacora hasta Yavisa de Darién, 246 kilómetros de rehabilitación, y el otro proyecto insignia, que es la rehabilitación también de la carretera Panamericana Oeste, que se divide en dos tramos: el tramo del Espino y la Chorrera hasta Penonomé, y desde Penonomé hasta Santiago, aproximadamente 200 kilómetros de rehabilitación. Este tipo de proyectos, si bien es cierto, existe la percepción que no han participado empresas, la ley establece que para participar en este tipo de proyectos la inversión debe ser por arriba de 15 millones de dólares, con excepción de los municipios. El artículo de ley establece ciertas instituciones o ministerios o entidades que pueden participar, y también hablan de ciertas excepciones. Nosotros, como Ministerio de Obras Públicas, en este caso, en esta situación, somos los pioneros, y el presidente Cortizo también lo ha hecho y ha creído en esta ley. Como lo mencionó la economista, nosotros nos equiparamos ya con legislaciones como México, Estados Unidos, que ya mantienen un régimen APP mucho más avanzado, y nosotros nos equiparamos y vamos en buen pie en este sentido. Ministro, que en resumidas cuentas, si bien es cierto la ley ha sido positiva y ha sido un avance enorme en cuanto a proyectos de infraestructura, pero usted como ministro considera que se han visto resultados a raíz de esta ley y esta reglamentación. No vamos a especular sobre el resultado. Los resultados en concreto son las proyecciones de los tramos de los proyectos que le mencioné, los dos que aparecen en el portal de Panamá Compra y en el ente rector, que ya lo mencionaron. Las proyecciones es que a partir de 2024 el tramo de la carretera Panamericana Este y posteriormente la Oeste ya sea un concreto y ya esté en proceso de ejecución cada una de las empresas. Recordemos que este tipo de régimen APP busca en todo propósito el interés social a nivel macro. Si bien es cierto, la ley 22 faculta las licitaciones con sus diversos valores de inversión, este tipo de régimen APP se ha tratado que los ministerios que se mencionaron participen o estructuren, en alianza con la Contraloría, la Secretaría también del régimen APP, participen mayores empresas, permitiendo la inversión de capital extranjero y permeando así en la población panameña. El régimen APP, si bien es cierto, no había una reglamentación en Panamá, el gobierno nacional ha hecho pasos firmes. Si bien es cierto, la ley hay que mejorarla, hay que modificarla, pero era necesario que se iniciara por algo, y ya se tiene, ya hay un marco regulatorio jurídico para el desarrollo de este tipo de proyectos macro a nivel del país. Entonces esto me lleva a preguntar, para instruir al público, y más que todo creo que es con el jefe de la Dirección de Contrataciones Públicas, en cuanto al ámbito de contratación para este tipo de proyectos. ¿Estos son licitados de qué manera? O si bien es cierto, funciona la ley de licitación pública, que normalmente conocemos que es el texto único de la ley 22, o en la ley 93 está establecido el proceso o cómo se lleva a cabo una licitación para este tipo de proyectos. Bueno, según el artículo 8 de la parte regulatoria del proceso de contratación de la ley 93, se habla de que la ley 22, de la cual
ya sabemos la mayoría, aplica supletoriamente, pero todo el procedimiento de contratación está claramente normado, ¿verdad?, a través de la disposición de la ley 93 y el decreto ejecutivo que lo reglamenta. Así que de esa manera pues hay pudiéramos decir, ciertas similitudes, ¿verdad?, y algunas diferencias también que son notables entre un contrato APP, el proceso de licitación y toda la normativa pues para implementarlo con respecto a los contratos normales a través de la ley 22. El ministro de Obras Públicas explicaba que estos proyectos, según el régimen, deben ser superiores a 15 millones. ¿Es correcto? Así es. Así es. Entonces, al ser este tipo de proyectos de grandes magnitudes, creo que también se habla de que son proyectos de muy largo plazo, hasta de 30 años, y que también pueden ser prorrogables, creo que hasta 10 años. No sé por qué de alguna u otra manera, considero yo, no sé si estoy un poco equivocada, me imagino que el proceso para ese tipo de contrataciones es muy extensa. Si bien es cierto, se habla de 6 hasta 1 año para llegar a ese proceso. No sé si la licenciada de la Secretaría Nacional de Asociaciones Públicas nos puede explicar cómo se lleva a cabo ese proceso desde su iniciación hasta cuando se tiene que ejecutar. Primero que todo, muchas gracias, Leni, por la invitación, compañeros. Pues sí, es un proceso tedioso, ¿no?, que tiene 4 fases, ¿no? Entonces, pero antes de iniciar este proceso, hay una propuesta inicial que la entidad pública contratante debe presentar a la Secretaría Nacional de Asociación Pública Privada, ¿verdad?, del posible potencial del proyecto de APP, ¿verdad? Este proyecto debe formar parte del plan quinquenal, ¿verdad?, de inversiones, o debe estar incluido en el listado que elabora el Consejo de Gabinete, para posteriormente entonces poder avanzar con la fase de estructuración como APP, ¿verdad? Entonces, como parte de esta fase, pues, está la fase de prefactibilidad, ¿verdad?, donde las entidades públicas contratantes deben presentar un informe técnico que la Secretaría Nacional analiza y el MEF verifica. Luego la Secretaría Nacional de Asociación Público-Privada, como ventanilla única, lo remite al ente rector, que posteriormente entonces el ente rector puede no objetarlo con o sin observaciones, como también objetarlo, pues, rechazando así entonces la solicitud recibida. En cuanto a la fase de factibilidad, ¿verdad?, también las entidades públicas contratantes deben presentar un informe técnico, pero definido, ¿no?, que este a la vez es analizado por la Secretaría Nacional de Asociación Público-Privado y verificado por el MEF, ¿verdad?, que cumplan entonces lo que son los límites fiscales y presupuestarios. Luego entonces, como la Secretaría Nacional de Asociación Público-Privado, como ventanilla única, nuevamente remite este informe técnico definido al ente rector, ¿verdad? Y después viene la fase de licitación, que es donde se realizan las actividades de licitación, pues de preparativa, ¿no? Y por último tenemos la fase 4, que es la fase de ejecución, donde se pone en marcha el proyecto, que es el cumplimiento del proyecto del contrato APP. O sea, que es bien largo. Sí. Puede que sea estancado en el ente rector y diga, no, este proyecto no va, o el MEF diga, no hay presupuesto, o ahorita mismo no se cuenta para hacer este tipo de proyectos. Según su experiencia, profesora Emily, y conocedora en esta rama, ¿para qué sectores de la economía sería lo ideal? ¿O cuáles son los sectores que establece el régimen en el cual se le aplica, puede ser aplicado este tipo de proyectos? ¿O a cuáles se benefician?
Sí, este tipo de proyectos, la ley involucra específicamente a ciertos sectores. Solo sector gubernamental, entidades descentralizadas y no financieras, y excluye a entidades como el Canal de Panamá, la Caja de Ahorro, Banco de Desarrollo, también excluye al sector educación, al sector salud. Esto solo involucra este tipo de entidades, gobierno central, entidades descentralizadas no financieras. Entendemos que el gobierno no puede, estos sectores tan sensitivos como salud y educación, no los puede tercerizar. Entonces solamente involucra a este tipo de sectores, porque esto solo es para proyectos de infraestructura. Red vial es lo que más conocemos aquí en Panamá, lo que más se está dando, lo que más se da, solo red vial. Y bueno, otros países también lo han implementado en proyectos de energía renovable. Es decir, que proyectos en cuanto a temas educativos no está incluido, está exceptuado por la ley. ¿Y el agua? El IDAN también está excluido. Sabiendo y todos conocemos que es la necesidad primordial. Bueno, hemos visto por años que obras millonarias han quedado inconclusas, llámese los contratos que se daban de llave en mano más que todo, y en los contratos de las asociaciones públicas y privadas, ¿cuáles serían entonces esas obligaciones que tienen esas empresas contratistas a la hora de realizar un contrato? Y por esa misma línea, no sé si me contestaría la licenciada Jessica, si para este tipo de contratos surge lo mismo que si se puede culminar o suspender un contrato por X o Y razón, y cuáles serían las causas. Sí, por supuesto. Deben haber obligaciones como en todo contrato, obligaciones contractuales, obligaciones legales y cualquier otro tipo de obligación que esté establecido en el contrato APP o en el pliego de cargos. Y pues bien, sí puede haber una suspensión temporal y también una terminación de contrato. Las causales serían para una suspensión temporal, pues que sea una causa de fuerza mayor o fortuita, pues que no permita o que impida la prestación de servicios, pero de forma temporal. Mientras que para que se dé por terminado un contrato APP, entonces puede ser una de las causales también por caso de fuerza mayor o fortuito, pero que impida la prestación de los servicios, pero de forma permanente. Además, el vencimiento del plazo de duración del contrato APP, como también la decisión de la entidad pública contratante de ejercer la administración de rescate. ¿Sí? Y también entonces todo lo que esté contemplado en el pliego de cargo o en el contrato. Quisiera hacer una pregunta, también va ligado a eso, y es el tema del financiamiento de este tipo de contratos. ¿Quién financia o cómo se da el financiamiento de este tipo de contratos? Ok, este tipo de financiamiento se da autofinanciado o cofinanciado, donde el gobierno anualmente paga para el mantenimiento de estos proyectos. La autofinanciación, donde la vinculación capital privada es al 100% y el cofinanciado es donde también el Estado aporta capital para eso, en común con la empresa o uno o varios inversionistas que estén. Para agregar, disculpe, Glenny, en el caso de los proyectos que realiza el MOP, ambos proyectos millonarios son cofinanciados, es decir, donde el Estado panameño invierte capital igual a la empresa privada. Ellos equiparan responsabilidades de riesgo en esos proyectos, con el propósito entonces de que la ejecución de estos proyectos macro mediante régimen APP
se comparten esas responsabilidades. Con el propósito más que nada es que a igual inversión, igual riesgo que deben asumir cada uno de ellos. Eso es importante lo que menciona la licenciada, porque ¿qué ocurre? Cuando son proyectos autofinanciados, la empresa privada invierte total de su capital humano, capital financiero, capital tecnológico y recupera esa inversión a través de peajes, cuotas, tarifas. Entonces hablamos de este tipo. Para el 2024 existe un proyecto de elaboración o diseño, construcción de un puente sobre el Canal de Panamá con esta modalidad, donde la empresa va a autofinanciar ese proyecto macro y se espera que participen y se cumplan las fases que establece el régimen en estos casos, con el propósito que camine o se elabore esos proyectos lo más rápido posible. Recordemos que el MOB como ministerio está tratando de animar o de invitar a los otros ministerios que pueden participar en las entidades en este régimen APP. La Contraloría nos ha ayudado en gran medida a asesorar, la Secretaría igualmente, el ente rector, para que articulen como debe ser legalmente esos pliegos de cargo, se cumplan las fases correspondientes, se llegue a la ejecución y se haga, se finiquite o se desarrolle ese proyecto en beneficio del interés. Porque el espíritu de esta ley es que inversión extranjera, incremento de la economía o la dinamización, el personal que sea de mano panameña y por supuesto que el beneficio de la población del país. Ese es el espíritu de la ley. Bueno, muchas gracias. Ha sido interesante conocer un poco más de las asociaciones públicas privadas y de los avances pues, que tiene Panamá en cuanto a este tipo de contratos y la implementación que ha llevado. Tengo conocimiento de que existen algunas preguntas que nos ha hecho llegar el público, así que vamos a pasar a ver, a responderlas. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los proyectos que al día de hoy se están realizando con el nombre de APP? Bueno, proyectos en concreto, como les mencioné, existen dos. Las dos rehabilitaciones de la carretera panamericana, la sección panamericana este, que va desde las Garzas de Pacora hasta Yavisa Darién, y el otro proyecto es la rehabilitación, diseño, mejora, mantenimiento de la carretera igual panamericana oeste, en los dos tramos que les mencioné, desde el Espino La Chorrera hasta Penonomé y desde Penonomé hasta Santiago. Ambos proyectos que encabeza el Ministerio de Obras Públicas están en la preclasificación con proyección que el año 2024 continúe en la siguiente fase y el contratista adjudicado pueda iniciar esos proyectos macro que tiene el país. Pero adicional a esos proyectos, no existe por parte del Ministerio otros proyectos que estén bajo el régimen APP. Bien. ¿Cuál país tiene este proceso en desarrollo perfecto a través de la APP? Países latinoamericanos como Colombia, Chile, Brasil y México. México es el país latinoamericano que mejor le ha ido en esta implementación de proyectos y que ha tenido buenos resultados. ¿Cómo es financiado un proyecto de la APP? La licenciada Emi lo respondió, no sé si vuelven y autofinanciado con la vinculación del capital privado al 100% y cofinanciado, donde el Estado también aporta económicamente y el inversionista privado. Aclaramos que no solamente puede ser un solo inversionista, pueden ser dos o más entre una entidad del Estado. Y para ampliar el tipo de financiamiento, si bien es cierto, la ley habla que los proyectos en esta magnitud solamente son de 15 millones hacia arriba, los municipios, los gobiernos locales tienen una sección en donde se les asesora para que puedan desarrollar proyectos APP por debajo de los 15 millones, ya que tanto la ley como su reglamentación los exceptúa
Se ha tratado de desarrollar proyectos en gobiernos locales, pero usted sabe que son aspectos muy técnicos que se busca que se desarrolle de la mejor manera y los pliegos estén bien estructurados para evitar impugnaciones, para evitar que se atrase un proyecto en específico. Eso es necesario mencionarlo porque los municipios pueden participar en este régimen APP. También podemos agregar que esta vinculación de capital se da mediante contrataciones a largo plazo, dado a que como todo el proceso es tan tedioso, el contrato se extiende hasta 30 años e incluso se puede prorrogar 10 años más hasta 40 años. Muy bien, otra pregunta dice, ¿qué beneficio tiene el sector privado con el uso de las APP? Bueno, el sector privado se beneficia porque lucra, obtiene su ganancia porque está invirtiendo, ¿no? Ese es uno de los beneficios que tiene el sector privado. Ahí puede obtener ganancias, porque pues si es, como me explicó acá la compañera, dependiendo si es autofinanciado o cofinanciado, pues entonces se reparten pues responsabilidades y obligaciones, pero ellos están para eso invierten, para obtener ganancias. Entonces de esa forma ellos se benefician. A la hora de ellos hacer la contratación, ellos van a medir el índice de rentabilidad de la ejecución del proyecto y en base a eso ellos deciden hacer el contrato. ¿Y cómo ellos van a recuperar esa ganancia? El ministro lo dijo, a través de tarifas, de peajes, cuotas. Claro que todo tiene su riesgo, ¿no? Tiene su riesgo porque en los primeros 5 años pueden cambiar los impuestos municipales o fiscales, pueden cambiar ciertas cosas que no estaban contempladas pues en el contrato, pero en los primeros 5 años esto cambia, no es como la licitación que nosotros normalmente conocemos, que es lo que está ahí y ya pues, pero acá sí es un poco distinto por esa parte. Así que ellos deben estar bien claros en todo el contexto jurídico normativo de lo que implica un contrato APP, tomando en cuenta sus riesgos también a la hora pues de invertir. Perfecto, y esa pregunta va enlazada a qué gana el Estado con el proceso APP. ¿Qué gana el Estado? Sí, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, la empresa coloca su capital financiero, su capital tecnológico, su capital intelectual, rehabilita las carreteras, los tramos de la Panamericana, en un lapso determinado, esos bienes regresan al Estado. Porque se trabaja en ese caso de los proyectos cofinanciados. Tanto el Estado como la empresa privada van a invertir y asumirán riesgo en caso de alguna incertidumbre en el desarrollo de esos proyectos. En este caso se va a obtener la carretera rehabilitada, diseñada, mejorada y en un tiempo determinado regresa a manos del Estado también. Sí. Hay dos elementos importantes que, como lo mencionó la compañera, es una especie de tercerización. Realmente le corresponde al Estado al final dar un servicio, un suministro de un servicio que necesita la comunidad o población. Entonces, como sabemos, siempre hay un déficit de ejecución de infraestructura en el Estado. Así que a través de ese contrato APP ellos pueden levantar infraestructura sin necesidad de tener tanto riesgo y también la capacidad económica, porque están utilizando capital privado para invertir. Esto es el beneficio de los usuarios. El Estado va a obtener beneficio para su nación, va a beneficiar de manera directa o indirectamente a todo el país porque va a generar empleo, va a mejorar la economía. Ese es el beneficio que va a obtener el Estado de estas asociaciones público-privadas. ¿Pudieran ustedes como expertos facilitar la regulación de la ley, si existe esto en el Internet? Sí, por supuesto. Es la ley 93. La regulación es el decreto ejecutivo 840 de 31 de diciembre de 2020. Y como les decía al inicio, hay una nueva modificación al reglamento que es el decreto ejecutivo 119 del 27 de abril del 2023. Ambos ya están publicados en Gaceta Oficial y
bueno, como lo han señalado los compañeros, hay más que nada, en lo que es el reglamento se establecen las fases que mencionó la compañera, que tienen que ver con cómo se va desarrollando la prefactibilidad, la factibilidad, el proceso de la licitación del contrato y lo que es la ejecución propia del contrato. Ok. ¿Todos estos contratos de la APP son refrendados por la Contraloría General? Esto se fundamenta en el artículo 280 de la Constitución, donde habla de las funciones de la Contraloría que tienen que ver con el manejo de los fondos de bienes públicos. Y por eso, al igual que en la ley 22, se requiere el refrendo de la Contraloría para poder que el contrato, como que dice, nazca. Y de hecho, sin el refrendo de la Contraloría no se puede dar orden de proceder en este tipo de contrato. Además, las adendas también, en caso de contrato, también deben ser refrendadas por la Contraloría para darle continuación al proceso. Perfecto. Ahora bien, el producto del contrato con la APP, el cual deja una estructura como resultado del contrato, debe ser registrado en los libros contables. ¿Me repite la pregunta? El producto del contrato con la APP, el cual deja una estructura como resultado. Estos contratos deben ser registrados en los libros contables. Sí, por supuesto. Cuando el Estado, cuando el Estado aporta recursos, obviamente sí debe hacer los registros de la parte que él está aportando, ¿ves? De igual manera, la empresa privada también tiene que registrarlo contablemente. Perfecto, gracias. Aquí tengo otra pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre un contrato APP y una licitación normal? ¿Qué diferencia existe? Bueno, de FAO me toca de la pregunta, ¿verdad? Bueno, como lo mencioné al inicio, tiene que ver con la normativa que hay para lo que es un contrato APP y un contrato normal. El contrato normal, como sabemos, está regulado por la Ley 22 y el decreto 349 que lo reglamenta. Los contratos APP están regulados por lo que ya mencionamos, la Ley 93, el decreto y los dos decretos que lo reglamentan. Hay similitudes y hay diferencias. Por ejemplo, todos son de interés público, todos buscan el mayor beneficio para el Estado, todos, de acuerdo al artículo 266 de la Constitución, habla de que tienen que ser de interés público y que sea en la adjudicación se aplique una justa adjudicación. Pero en cuanto a diferencias, por ejemplo, pudiéramos señalar que, como ya lo mencionaron algunos, los contratos APP tienen que ir de 15 millones en adelante y son por licitación pública. La licitación pública en la ley 22 tiene ciertas diferencias porque está a partir de $50,000 lo que es la licitación pública y también a partir de $500,000 lo que es la licitación por valor. Entonces allí hay ciertas diferencias en los procesos de adjudicación. Más que nada, como ustedes conocen, en el caso de la ley 22, les menciono lo que sucede con la ley 93 o los contratos APP. En este caso, hay dos etapas en lo que es la calificación. La etapa en la cual se evalúan los criterios técnicos y la etapa en la cual se evalúa la oferta económica. Entonces, los criterios técnicos se evalúan, cumplen, no cumplen. Y los criterios económicos se evalúan en base a la mejor oferta. Así que quien cumple la parte principal de la evaluación, que cumple los criterios técnicos y luego tiene la oferta económica más baja, a ese se le adjudica. Como ustedes saben, en la licitación por valor se puntúa, así que hay aquí ciertas diferencias. Igual también cuando se licita un proyecto, como lo han mencionado los compañeros, la entidad cuando está autofinanciado, la entidad no necesita disponibilidad presupuestaria, más que nada financiera, porque ella no va a hacer ningún pago. En esos casos hay una diferencia, porque cuando es un contrato natural, siempre tiene que haber la disponibilidad financiera y presupuestaria. Eso en términos generales. Muy bien. Entonces, ¿pudiera cualquier entidad pública postular iniciativas para implementarse como APP?
No, cualquier entidad pública no. La ley establece ciertas excepciones dentro de ella, la Caja de Seguro Social, la ACP, la Caja de Ahorro, Banco Nacional, Banco Hipotecario, BDA, El sector salud, el la sector Superintendencia de Mercado, el área de educación, el área de seguridad. Hay ciertas excepciones que lo establece la ley. Otra pregunta dice, características de la contabilidad en las asociaciones públicas y privadas. Características de la contabilidad en este tipo de asociaciones. Tanto en las públicas como en las privadas. La contabilidad es igual, ¿no? Hablamos de que la contabilidad se maneja igual. Eso depende si es autofinanciado o cofinanciado. Así que ahí las imputaciones de lo que es la parte contable va a depender de eso. Porque por regla general, si es cofinanciado, donde el Estado va a ejercer pagos, obviamente entonces tiene que hacerlo contable. Muy bien, esas son todas las preguntas que tenemos para el panel. Muchísimas gracias, Esther, y muchísimas gracias a usted por brindarnos esta entrevista y darnos a conocer un poco más de lo que algunos desconocíamos. Esperamos pues que el gobierno nos siga dando más proyectos que sean en beneficio de todos, que el objetivo que tienen las asociaciones o los contratos con asociaciones públicas y privadas pues sigan impulsando el desarrollo y que sea de beneficio para el Estado y para todos sus habitantes. Y con eso concluimos esta entrevista, así que muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.